Esta mañana comenzó como cualquier otra. Estaba preparando café, escuchando los sonidos de la cocina, el suave ruido del agua hirviendo, el leve aroma del café molido que llenaba el aire. Todo estaba como me gustaba, tranquilo, sin prisas. Durante unos momentos, mientras el café se preparaba, pensaba en lo que aún debía hacer. Limpiaba la mesa, colocaba las tazas y los platos. En esos momentos siempre me parecía que todo en el mundo estaba en su lugar. Pero de repente me vino a la cabeza una idea que inmediatamente alteró toda la calma habitual. Hoy regresaba Jake. Estuvo con nosotros hace algunos años, en aquellos tiempos cuando mi esposo y yo recién comenzábamos a vivir en esta casa. Entonces, su sonrisa parecía algo efímero, un poco ingenuo, pero sincero. Y ahora volvía. Intentaba convencerme de que no pasaría nada especial. Todo estaría bien. Lo había recibido antes y todo había salido sin problemas. Pero hoy algo no estaba bien. En el aire se percibía una extraña pesadez. Ni siquiera podía explicarme por qué la ansiedad me llenaba el pecho. Tal vez porque hacía mucho que no lo veía. O tal vez porque el pasado que compartimos ahora parecía tan lejano. Jake siempre fue un poco peculiar, diferente a los demás. Pero los años lo habían cambiado. Y ahora, cuando regresara, todo sería distinto. Supe que no podía ignorar esa sensación. Todo había cambiado. Yo misma había cambiado. Puse la taza sobre la mesa y tomé una respiración profunda, tratando de calmarme. Tal vez solo era nerviosismo antes del encuentro, nada serio. Tenía un esposo, una casa, estabilidad, y todo debería seguir igual que antes. Pero en el fondo de mi ser, sabía que este día podría ser el comienzo de algo nuevo, algo que ni siquiera podía pensar, mucho menos admitir. Cuando la puerta se abrió, lo vi. Jake había vuelto. Estaba en el umbral, alto y un poco torpe, como siempre, pero algo en su presencia había cambiado. Antes, su mirada era alegre, algo traviesa, pero ahora era diferente. Estaba tranquilo, casi cauteloso, como una persona que ha pasado por mucho y que ahora no tiene prisa por abrir su alma. Lo noté al instante, aunque trataba de no dejar que mis pensamientos se desbordaran. Nuestras miradas se encontraron. Mi corazón se apretó. En sus ojos había una profundidad que antes no estaba allí. Él estaba más viejo, más seguro, pero ya no tenía esa ligereza con la que solía reír en nuestra casa. Noté cómo su mirada se oscureció un poco cuando me vio. Parecía estar buscándome en esta casa, como si intentara entender qué había cambiado. Hola. Su voz era suave, pero segura. Me soltó y dio un paso hacia el interior, mirando a su alrededor. Todo estaba como antes. La cocina, la sala, incluso el olor de la casa no había cambiado. Pero ahora ese lugar ya no parecía tan familiar. Noté cómo lo evaluaba todo, como si decidiera cómo integrarse de nuevo en el ritmo habitual. Todo sigue igual que antes, dijo sonriendo, pero no era la misma sonrisa que solía iluminar su rostro. Me quedé en silencio, sin saber qué responder. Sabía que debía mantener la compostura, que debía hacer como si nada hubiera cambiado, pero me resultaba difícil ocultar mis sentimientos. Su regreso era algo más que simplemente la resurrección de recuerdos. Era como un sorbo de aire frío que te obligaba a ver el mundo conocido desde una nueva perspectiva. ¿Cómo estás? Pregunté, tratando de darle ligereza a mi voz. Él me miró y noté cómo sus ojos se suavizaban, pero aún había algo en ellos que seguía siendo ajeno. Mejor que antes, respondió con una sonrisa apenas visible. Lo dijo de una manera extraña, como si intentara convencer no solo a mí, sino también a sí mismo. Y no pude evitar sentir que detrás de esa respuesta breve había algo más. Él estaba aquí. Había regresado, pero algo en este regreso no era como lo había esperado. Por la noche nos reunimos alrededor de la mesa, como en los viejos tiempos. La luz tenue de las lámparas, el aroma de la comida casera y el suave ruido de los platos. Todo eso era tan familiar que recordaba cómo antes Jake era reservado, pero a la vez abierto, cómo sonreía de manera infantil, cómo contaba historias divertidas. Y ahora, hablaba mucho, pero las palabras parecían no llegar al fondo. Flotaban en el aire, eran superficiales, evadidas. Parecía estar con nosotros, pero no formaba parte de nuestro círculo.
Hablaba de sus viajes, de cómo todo había cambiado a su alrededor, e incluso sus relatos sobre cómo enseñaba a los niños en diferentes países sonaban de alguna manera demasiado distantes, como si él mismo ya formara parte de otro mundo. Todo parecía familiar y extraño al mismo tiempo. Reía, pero en su risa había una entonación que no podía entender. No era la alegría sincera con la que solía reírse antes, cuando su risa llenaba la habitación y se convertía en parte de todo lo que nos rodeaba. Su sonrisa era genuina, pero en su sombra noté algo indefinido, algo que me hacía sentir ligeramente incómoda. Mi esposo, por otro lado, parecía relajado. Siempre fue el que se integraba fácilmente en cualquier compañía. Hacía bromas, mantenía la conversación, pero sentía como su mirada se detenía periódicamente en Jake. Trataba de no mostrar lo difícil que me resultaba. Mis palabras eran simples. Seguía las conversaciones, pero no podía librarme de la sensación de que toda esa charla, todo ese encuentro común, era algo superficial, invisible, que ocultaba lo verdadero, lo importante. Sabía que esta cena no era solo el regreso de Jake. Era el momento en el que todos estábamos intentando encontrar nuestros lugares en una realidad que había cambiado. Y, a pesar de todo eso, seguía esperando que, en algún momento, todo volviera a ser como antes. Pero sabía que eso no ocurriría. Algo en su mirada, en sus palabras, en la forma en que ahora percibía esta casa, me impedía creer en ello. La mañana siguiente fue como todas las demás. Me desperté temprano, como siempre, y me dirigí a la cocina. La luz de la mañana se filtraba a través de las cortinas, iluminando la mesa y creando una atmósfera cálida, casi serena en la habitación. Preparé el desayuno, cocinando huevos, cortando pan, mientras pensaba que todo en la vida podría volver a ser tan familiar como antes. Pero entonces él apareció. Jake entró en la cocina como si no sintiera nada fuera de lo normal. Se veía tranquilo, con una expresión impasible en el rostro que no correspondía a lo que yo sentía por dentro. Su calma era casi palpable y me hizo sentir incómoda. Incliné la cabeza intentando ocultar mi inquietud, pero el caos interno no me abandonaba. Hola, dijo, como si no nos hubiéramos separado durante años, como si no hubieran existido esos días extraños llenos de niebla y malentendidos. Asentí, sin saber qué decir. De alguna manera, todas las palabras ahora me parecían inapropiadas, vacías. Continué cocinando, mientras él se quedaba junto a la mesa, observándome en silencio. Su mirada era concentrada, pero a la vez invisible. Parecía que no tenía prisa por hablar, y quizás esa era su manera de lidiar con la situación. Sentía como su mirada me inquietaba un poco, como si estuviera escondiendo algo, algo importante. ¿Cómo te sientes?, pregunté finalmente, tratando de no parecer nerviosa. Él me miró lentamente, sus ojos recorrieron mi rostro. Sentí cómo me evaluaba, tratando de entender qué pensamientos se ocultaban detrás de mis palabras. Todo está bien, respondió con una leve sonrisa, pero en su voz había una extraña entonación, como si él mismo tratara de convencerse de que todo realmente estaba bien. Sentí como su respuesta me desconcertaba un poco. Parecía una mañana común, un encuentro común, pero por dentro todo no era así. Hablamos de trivialidades, de los cambios en la ciudad, de los planes para el día, pero esas conversaciones se sentían vacías. Sus palabras sonaban como algo lejano, como ecos de pensamientos ajenos. Trataba de mantener la conversación, pero no podía evitar la sensación de que algo dentro de mí estaba cambiando. Me sentía cada vez más insegura, y mi mirada ya no era tan ligera como antes. Algo estaba cambiando todo a mi alrededor, y no podía entender qué era. No podía dejar de pensar en lo que dijo ayer, en su calma, en cómo había cambiado. Ya no era el Jake que recordaba, y este conocimiento me inquietaba más de lo que quería admitir. Trataba de concentrarme en cosas cotidianas, el desayuno, la limpieza, la planificación del día, pero los pensamientos sobre él regresaban una y otra vez. Él estaba cerca, pero todo a mi alrededor parecía un poco alterado, como si un cambio invisible pero poderoso ya estuviera ocurriendo. Después del desayuno, decidí ir al supermercado. No es que realmente tuviera ganas, pero era una rutina habitual.
revisar los suministros, comprar lo necesario. Caminaba por las calles, disfrutando del silencio, pero aún no podía deshacerme de la sensación de que algo estaba ocurriendo. Y no con el mundo, sino conmigo. Y, como suele ocurrir, me encontré con Jake. Casi no lo noté en el primer segundo. Estaba detrás de mí, caminando por la misma calle, y solo cuando escuché sus pasos, me giré. Caminaba lentamente, como siempre, observando el mundo que lo rodeaba con la misma calma que ya había notado en él. ¿Te gustaría que te ayudara?, preguntó, sonriendo ligeramente. Un pequeño detalle, solo una pregunta. Pero de alguna manera, esa pregunta, su ofrecimiento, me puso en alerta. Ofreció su ayuda, aunque en realidad no la necesitaba. Era una formalidad, pero algo en su tono me hizo reflexionar. ¿Por qué estaba allí? ¿Por qué justo ahora? ¿Por qué en este momento? Me detuve y lo miré. Estaba a mi lado, sin ser intrusivo, con una leve curiosidad en los ojos. Nada especialmente extraño. Simplemente un encuentro en la calle. Pero en mi cabeza ya giraban preguntas que no podía expresar en voz alta. ¿Por qué lo hacía? ¿Qué lo motivaba? No, gracias, me las arreglo sola, respondí. Jake asintió como si no le hubiera molestado, pero noté que ralentizó un poco su paso. Tal vez esperaba una respuesta diferente. Tal vez sentía la misma inquietud que me invadía a mí. No lo sabía. Caminábamos juntos, pero parecía como si estuviéramos en niveles diferentes de percepción. Él, como siempre, estaba tranquilo y controlado, mientras yo sentía como una extraña ansiedad dentro de mí se incrementaba. No pasaba nada, pero algo cambiaba mi forma de ver las cosas comunes. Incluso este encuentro en el supermercado se sentía como parte de un mundo distinto, en el que no podía encontrar tierra firme bajo mis pies. Llegamos a la esquina y sentí que debía decir algo más, pero no sabía qué. Está bien, nos vemos, dijo él, como si hubiera leído mis pensamientos. Asentí y continué mi camino, pero durante todo ese tiempo la sensación de su presencia no me dejó. Y en ese momento comprendí. No había sido un encuentro casual, era el comienzo de algo más grande, algo que aún no podía entender. Al día siguiente, Jake propuso ir al parque. No acepté de inmediato. Los pensamientos sobre su regreso aún me atormentaban, y sentía cómo mis sensaciones cambiaban. Pero, a pesar de todas las dudas, acepté. Tal vez era el deseo de entender lo que estaba pasando, o simplemente un intento de recuperar alguna sensación de normalidad. Caminamos por los senderos familiares del parque, junto al lago, donde en tiempos cálidos solíamos pasar mucho tiempo. Todo estaba igual, pero esta vez todo parecía diferente. El mundo a nuestro alrededor, los mismos lugares, como si estuvieran cambiando, y yo junto con ellos. Las ramas de los árboles se balanceaban al viento, el agua del lago brillaba bajo los rayos del sol, y nuestra conversación era tan ligera y despreocupada como siempre, como cuando nos encontrábamos antes. Pero en sus palabras había algo distinto. Hablaba de los lugares que había visitado durante estos años, de diferentes países, de las personas que había conocido. Lo escuchaba, y parecía que esa conversación no era solo un intercambio de recuerdos. Era una narración de su vida, de una nueva realidad en la que yo no formaba parte. Y esa sensación de pérdida continuaba creciendo en mí. Pasamos junto al viejo columpio donde solíamos sentarnos con los amigos, y nos detuvimos junto a un banco. Jake se sentó y yo me quedé de pie a su lado, apoyada en el respaldo de madera. Él me miró con una leve sonrisa, pero algo en su mirada me hizo sentir que me observaba de una manera diferente. Como si viniera de una realidad distante, ajena. Todo cambia, dijo, mirando las ramas de los árboles que se balanceaban, el agua en la que se reflejaban las nubes. Todo a nuestro alrededor cambia. Y nosotros cambiamos. Esas simples palabras, dichas sin ningún énfasis especial, me impactaron más de lo que podría haber imaginado. No sabía cómo responder, porque en esas palabras había algo más que una simple observación sobre la naturaleza. Era el reconocimiento de que todo lo que antes parecía inmutable de repente se había vuelto diferente. Traté de ocultar mi inquietud con una sonrisa, pero dentro de mí, los sentimientos burbujeaban. Tienes razón, dije, pero ni yo misma creía en mis palabras. Nos quedamos sentados en el banco,
ambos en silencio, y ese momento se volvió algo importante para mí. Empecé a darme cuenta de que los cambios de los que hablaba no solo afectaban al mundo a nuestro alrededor, sino también a mí misma. Él ya no era el Jake que conocía. Yo ya no era la chica que lo había recibido en la puerta de mi casa. Ambos habíamos cambiado, y ese cambio era inevitable. Bajo la sombra de esas simples palabras, sentí el peso que no podía quitarme de encima. Ese paseo por el parque no fue solo un rato de esparcimiento. Fue la toma de conciencia de que todo lo que consideraba familiar se había convertido en algo nuevo y no podía regresar a lo que fue. Todo a nuestro alrededor, todas las personas, incluso yo misma, estábamos cambiando, y esa sensación era imposible de ignorar. Ese fin de semana fuimos al campo. Fue un poco inesperado y ni siquiera acepté de inmediato. Pero Jake insistió, como si nada pudiera detenerlo. Dijo que hacía tiempo que no visitaba esos lugares, que le interesaba ver cómo había cambiado todo. Yo, por mi parte, decidí que simplemente sería un paseo, sin darle demasiadas vueltas. Nada más. Íbamos por una carretera sinuosa, pasando junto a campos y bosques, donde en verano solíamos jugar en bicicletas. A lo lejos se veían colinas cubiertas de vegetación. Por la ventana desfilaban paisajes familiares, pero incluso ellos parecían ajenos, como si los estuviera mirando con los ojos de otra persona. Jake permanecía en silencio, su mirada fija al frente, pero sentía cómo observaba todo a su alrededor, tratando de encontrar algo que le recordara el pasado. Yo, en cambio, me sumergí en mis pensamientos. Todo estaba cambiando, y no lograba entender cómo eso encajaba en mi vida. Todo lo que alguna vez creí que permanecía inalterado, de repente estaba en duda. Él miraba todo a su alrededor, observando las casas antiguas, el puente sobre el río, el lugar donde alguna vez hacíamos picnics con amigos. No podía disimular su interés. Pero todo esto para mí no era solo un paseo. Sentía cómo aumentaba poco a poco la sensación de que nuestra vida, nuestra realidad, parecía desmoronarse en pedazos. Caminábamos por los senderos familiares, por esos mismos lugares donde alguna vez nos tomábamos fotos, reíamos y bromeábamos. Pero ahora todo eso no parecía tan importante. Estábamos allí, pero era como si cada uno de nosotros estuviera en otro tiempo, en otro lugar. Yo le contaba cómo había cambiado la ciudad, cómo su arquitectura, sus calles e incluso las personas eran diferentes, y él escuchaba, pero su atención parecía dispersa. Comencé a darme cuenta de que él ya no solo escuchaba, parecía estar buscando algo que yo no podía encontrar. Me preguntaba por lugares que ya no existían, por eventos que habían terminado hace tiempo, por personas que no había visto en años. Y cada una de sus preguntas, cada observación, me hacía sentir que, por un momento, yo me convertía en parte de sus recuerdos, y no de mi propia vida. Cuando nos detuvimos en el viejo gazebo, que alguna vez fue el lugar favorito de todos nosotros, de repente comprendí que este viaje era algo importante para mí. Empecé a darme cuenta de que, a pesar de toda esta conversación sobre el pasado, ya no era la principal en este lugar. Ya no éramos solo turistas en ese sitio. Éramos personas que trataban de encontrarse a sí mismas en otro tiempo, en otra realidad. Y en ese momento sentí que mi papel en la vida de Jake había cambiado. Ya no era solo una persona de su pasado, me había convertido en parte de su nuevo camino. Y esa sensación, como un extraño y borroso recuerdo, no me dejaba. No podía entender qué significaba esto, pero en el fondo de mi alma ya lo sabía. Ya no podía seguir siendo la misma que era antes de este viaje. Después del viaje al campo, no podía deshacerme de la sensación de que algo había cambiado. No solo en Jake, sino que todo a mi alrededor parecía diferente. Volví a casa, a ese acogedor familiar, a mi vida habitual, pero por dentro sentía como si no estuviera en mi lugar, como si todos esos momentos simples, que antes me traían paz, ahora estuvieran llenos de inquietud. Intenté regresar a la rutina normal, limpiar, lavar, preparar la cena. Todas esas pequeñas cosas que antes parecían tan comunes, ahora se habían vuelto insoportablemente pesadas. Me costaba concentrarme en algo porque mis pensamientos regresaban constantemente a Jake. Pensaba en sus palabras, en cómo había cambiado. No podía entender qué significaba eso para mí, pero sabía con certeza. Algo en mi percepción del mundo había cambiado.
Caminaba por la casa. Todo parecía como siempre, acogedor, tranquilo, pero la ansiedad interna solo aumentaba. Él estaba cerca, y no podía dejar de pensar que su presencia aquí se había vuelto algo significativo para mí. No podía entender qué exactamente, pero sentía cómo eso lo cambiaba todo. Su mirada, sus palabras, su silencio. Todo parecía llenar el espacio, dejando poco espacio para todo lo demás. Trataba de no mostrarlo. Mi esposo, como siempre, estaba ocupado con sus cosas, y no quería que notara cómo habían cambiado mis pensamientos. No podía saber lo que ocurría en mi cabeza, lo difícil que me resultaba esconder todo lo que estaba sucediendo dentro de mí. Sonreía, mantenía conversaciones normales, pero en el fondo sentía que algo no estaba bien. Sentía cómo me alejaba de todo lo familiar, cómo el mundo a mi alrededor se volvía diferente. Cada vez que cruzaba miradas con Jake, cada vez que escuchaba su voz, sentía como si perdiera algo importante. Pero no podía entender qué era. Era como un vacío enorme que quedaba en mi pecho y no me dejaba tranquila. Algo desconocido e inevitable estaba ocurriendo, y ya no podía ignorarlo. Me senté en la silla y me quedé pensando, tratando de entender qué era lo que me estaba inquietando. Los pensamientos sobre Jake no me dejaban en paz. No podía deshacerme de ellos. Él estaba aquí, y todo en mi vida había cambiado, aunque no podía decir con certeza cómo. Y lo más aterrador era que no podía decidir si quería que todo volviera a ser como antes. No podía entender qué era más importante, mantener la vida que conocía o permitirme experimentar algo nuevo. Sentía cómo esas luchas internas se acumulaban y no podía liberarme de ellas. En algún momento entendí que ya no podía quedarme sentada y esperar a que todo se resolviera por sí mismo. No sabía a dónde me llevaría esto, pero había algo que sabía con certeza. Tenía que cambiar algo. Una noche, mientras estaba ocupada con las tareas del hogar, Jake se acercó a mí. Estábamos cerca, como el día en que él regresó, pero ahora entre nosotros había algo distinto. Ese aire lleno de expectativas e incertidumbre volvía a flotar en la habitación. Escuchaba sus pasos detrás de mí, y con cada momento me resultaba más difícil concentrarme en las tareas cotidianas. Se acercó más, y su mirada volvió a estar centrada en mí, pero esta vez en sus ojos había algo nuevo, algo que no podía definir con exactitud, pero que me hacía sentir que él estaba esperando algo. Nos quedamos en silencio, y el silencio llenaba la habitación. Parecía que cada palabra podría influir en lo que ocurriría a continuación. Creo que debemos ser honestos el uno con el otro, dijo, y sus palabras, inesperadas, sonaron como una respuesta a todo lo que había estado viviendo en las últimas semanas. Me quedé inmóvil. Esas palabras, pronunciadas con tanta calma, con tanta certeza, fueron como un desafío. Esperaba un simple ¿cómo estás? O alguna frase habitual, pero no esto. Su voz era tranquila, pero en ella había una firme determinación, como si él supiera exactamente lo que yo sentía. Intenté sonreír para ocultar todo lo que burbujeaba dentro de mí, pero no pude. Sentí como si mi corazón se detuviera por un momento. Me miraba, y en su mirada no había dudas, solo la comprensión de lo que sentía. Fue a la vez aterrador y liberador. No podía esconderme, y él lo sabía. ¿Honestos? Repetí, tratando de encontrar algún apoyo en las palabras. Asintió, y su mirada se suavizó, pero en sus ojos permanecía una determinación tal que entendí. No iba a retroceder en esto. No solo hablaba. Quería que comprendiera que no podíamos seguir viviendo como si nada estuviera pasando. Estaba dispuesto a hablar de lo que ambos habíamos estado evitando. Siento que ya no somos los mismos de antes. Tú también lo sientes, ¿verdad? Dijo, y su voz se volvió un poco más suave, pero en ella no había ni arrepentimiento ni reproche. Solo un reconocimiento sencillo de que ambos estábamos al borde de un cambio. Me quedé en silencio, sin saber qué responder. Esas palabras me sacudieron, porque no eran solo palabras, sino una especie de revelación. No sabía cómo decirlo en voz alta. No podía entender con precisión lo que sentía, pero sabía una cosa. Esos cambios me afectaban tanto a mí como a él. Sentía que estaba al borde de algo importante, pero no estaba lista para dar el paso.
Lo miraba, y por dentro todo mi ser deseaba una respuesta, pero no podía encontrar las palabras. Todo lo que alguna vez consideré estable ahora estaba en duda. Todo lo que pensaba sobre mí misma, sobre mi lugar en el mundo, de repente se volvió incierto. Yo no sé qué hacer. Finalmente exhalé, y esas palabras, pronunciadas en voz alta, parecían una liberación. Él sonrió, pero no era la sonrisa a la que estaba acostumbrada. Era la comprensión de que ambos estábamos ante una decisión, y no podíamos evitarla. Llegó el momento en que entendí que ya no podía seguir callando. Ese sentimiento que se acumulaba en mi pecho se estaba volviendo demasiado fuerte como para ignorarlo. Todo a mi alrededor, todo lo que alguna vez consideré inmutable, ahora parecía estar en peligro. Ya no podía seguir esperando, con la esperanza de que todo se resolvería por sí solo. Todo lo que sucedía entre Jake y yo ya no podía ser insignificante. Todo pedía ser abordado con franqueza, con la verdad. Encontramos un lugar apartado en la casa, en un rincón de la sala donde no había miradas curiosas y donde finalmente sentí que podía decir lo que había estado ocultando por tanto tiempo. Mi esposo estaba en el trabajo, y en ese momento todo parecía vacío y lleno al mismo tiempo. Jake se sentó en el sofá, me miraba, pero no intentó hablar. Sabía que yo debía empezar, y yo sabía que él esperaba esto. Estaba esperando el momento en que dejara de evitarlo. Estaba listo para la conversación, para la verdad, aunque esa verdad trajera dolor. Y finalmente abrí la boca. No puedo seguir ocultando lo que siento, dije, y mi voz sonó decidida, aunque por dentro todo estaba lleno de dudas y ansiedad. Me cuesta entender lo que está pasando. Regresaste y no puedo decir que todo sea como antes. No puedo pensar que todo volverá a ser como antes. No es así. Todo ha cambiado, y no solo en ti. Él guardó silencio mientras me escuchaba, y sentí cómo su mirada se volvía más suave, pero a la vez más atenta. No se apresuró a responder. Sabía que yo tenía que entender por mí misma lo que estaba pasando. Yo también lo siento, dijo. Su voz era baja y tranquila. Y no puedo seguir viviendo en una mentira. Volví, y todo a mi alrededor ha cambiado. Pero tal vez yo cambié más de lo que piensas. Y tal vez no soy solo yo quien ha cambiado. Somos los dos. Sus palabras fueron como un golpe, pero al mismo tiempo fueron liberadoras. No pude ignorar el hecho de que tenía razón. Todo había cambiado, y ambos éramos parte de ese cambio. No tenía sentido tratar de regresar a lo que era. No podía devolver mis sentimientos a los límites que antes tenía, al igual que él. Estábamos al borde de algo inevitable. No sé qué hacer con esto, Jake, dije, y ahora me resultaba más fácil hablar. No sé cómo vivir con esta sensación. Fuiste parte de mi pasado, pero ahora eres algo diferente, y no puedo entender cómo encaja esto en mi vida. Se levantó, se acercó a mí, y por un momento nos quedamos en silencio, como si las palabras no pudieran describir lo que estaba sucediendo entre nosotros. Pero, a pesar de la gravedad de la situación, no sentía miedo. Sentía que esta conversación era necesaria, que solo ella podría llevarnos a comprender lo que estaba ocurriendo. Ya no podemos seguir ocultándolo, dijo. Ya no podemos regresar al pasado, pero podemos avanzar, juntos, o por separado. Lo miré a los ojos y entendí que este era el momento en que teníamos que decidir qué haríamos a continuación. La elección estaba ante nosotros, y no sabía cómo cambiaría todo. Pero entendía una cosa. Esta conversación solo era el comienzo de lo que necesitábamos entender y aceptar. Esa noche no pude dormir. La habitación estaba oscura. Solo la luz de la luna se filtraba a través de las cortinas, extendiéndose sobre el suelo. Estaba en la cama, pero mi mente seguía agitada. La conversación con Jake no me dejaba en paz. Hablamos con franqueza, pero ahora no podía encontrar una respuesta. Él fue honesto, estuvo abierto y sus palabras sonaban como la verdad que necesitaba reconocer. Pero reconocer algo no siempre trae alivio. A veces trae más preguntas que respuestas. Mi esposo dormía a mi lado, tranquilo, como siempre, pero no podía evitar sentir cómo me estaba alejando de él. Estábamos cerca físicamente, pero emocionalmente. Algo en eso había cambiado. No podía explicarlo con precisión, pero todo parecía extraño. Todo lo que antes parecía claro,
ahora era confuso, incierto. No podía creer que hubiera cambiado tanto. Y así, en este momento de silencio, me di cuenta de que ya no podía seguir ignorando lo que sentía. Era demasiado fuerte para ignorarlo. Mis pensamientos no me dejaban tranquila, y cada vez más sentía que la elección que tenía que tomar era inevitable. No solo involucraba a Jake y a mí, sino toda mi vida. Una vida que, de repente, se encontraba en cuestión. No podía seguir viviendo con la ilusión de que todo seguiría igual. No podía seguir fingiendo que todos esos sentimientos que experimentaba no existían. Sentía cómo aumentaba el conflicto interno, cómo ya no podía quedarme en el mismo lugar sin decidir qué era realmente importante para mí. Con cada hora, me iba dando cuenta de que estaba ante una elección que lo cambiaría todo. Pero, ¿cómo hacerla? ¿Cómo decidir qué es lo más importante para mí? ¿La estabilidad, que siempre había sido la base más confiable? ¿O el nuevo camino que se abrió ante mí con el regreso de Jake? Me di vuelta de lado tratando de dormir, pero no podía deshacerme de esa sensación. La elección que tenía que hacer era demasiado grande. Mi pecho estaba lleno de incertidumbre, de preocupación. Y sabía que ya no podía seguir en ese estado de incertidumbre. Todo estaba cambiando. Y al parecer, yo también estaba cambiando. Jake era parte de ese cambio. Sus palabras y acciones inevitablemente habían transformado mi percepción de todo lo que parecía estable. Sentía como todo esto me atraía hacia otro lado, como si mis raíces, que antes parecían tan profundas, comenzaran a debilitarse, pero no podía dar una respuesta definitiva. No podía decir con certeza qué ocurriría después. Tal vez aún no estaba lista para aceptar esa elección. Tal vez aún no podía dejar ir mi vida habitual. No estaba preparada para cruzar esa línea. Pero sabía algo. Algo había cambiado. Y este momento, esta elección, serían lo que me transformaría.